perdido la escotadura por el proceso patológico del cual es asiento. Creo que valdría la pena remarcar nuevamente cuáles son las características que nos hacen reconocer que estamos palpando realmente el vaso y no otro órgano en esa zona anatómica. Muy bien, entonces, las definimos así. La existencia de un polo, de una escotadura, de un órgano superficial y con amplia movilidad respiratoria permiten afirmar que el órgano que estamos palpando es el vaso. Y a propósito de la pregunta, yo podría irme a palpar desde el lado izquierdo, tratando de mejorar la posibilidad de la palpación. Para ahí vamos a hacerlo. Desde el lado izquierdo, yo podría lograr la relajación de la pared a la inversa de lo que hicimos del lado derecho, comprimiendo desde la fosa ilíaca derecha y con la maniobra del enganche palpar por debajo del reborde costal, tratando de individualizar el polo y eventualmente la escotadura esplénica. Por supuesto que si yo creo que ahí con esta mano relajo la pared del abdomen. Respire hondo, señora. Muy bien. Hondo otra vez. Si uno está palpando el polo del vaso, también tiene que ir a percutir el espacio de Traube. Que en este caso es timpánico. Escuchen. Porque la paciente no tiene esplenomegalia y hay aire en la cámara gástrica. Otra forma de palpar el vaso es pidiéndole a la paciente que con este bracito puesto por delante del tórax y adoptando el decúbito lateral, el médico se sienta y hace apoyar a la paciente contra su cuerpo. Esto es lo que se llama posición intermedio lateral de Schuster. Y entonces en esta posición el vaso tiende a descender y se lo puede palpar por debajo del reborde costal. Si el abdomen fuera un abdomen tenso, como se ve en quienes hacen deportes y demás, se puede mejorar la relajación empujando con la mano que no va a palpar, en este caso la derecha, desde la fosa ilíaca derecha, respire hondo, otra vez, y siempre haciendo palpación superficial. ¿Derecha? Póngase derechita. Muchas gracias, señora. Siguiendo con la palpación del vaso, en los casos en que nos encontramos con una esplenomegalia masiva, bueno, ¿cuáles son sus causas más importantes, más frecuentes? Y ¿a qué llamamos esplenomegalia masiva? O sea, ¿qué magnitud debe tener? Dijimos antes que el vaso crece hacia la fosa ilíaca derecha. Si bien es cierto que hay vasos verticales que lo hacen hacia la fosa ilíaca izquierda, pero en ese crecimiento hacia la fosa ilíaca derecha, cuando sobrepasa la línea transverso umbilical, estamos en presencia de una esplenomegalia masiva. Y está en el fascículo las causas de esplenomegalia masiva, pero hay una que cuando el médico palpa una esplenomegalia masiva evoca rápidamente, que es la leucemia mieloide crónica. Doctor, ¿cómo se palpan los riñones? Los riñones se palpan en los flancos. Habitualmente la mano izquierda se coloca en la región lumbar con la punta de los dedos por fuera de los músculos de los canales vertebrales, es decir, en la fosa lumbar, que es depresible. Con la mano anterior uno trata de palpar el riñón y después somete empujando, voy a ver si se puede ver de esta manera, con movimientos de la articulación metacarpofalángica de la mano izquierda, empujando desde la zona lumbar
y si se trata del riñón, seguramente va a mejorar la palpación de la mano derecha colocada por delante. Eso es lo que se llama peloteo renal de Guyon. En el caso del otro flanco, Exactamente igual, pero con el médico colocado a la izquierda. cuando estoy palpando riñones, ¿cómo sé que estoy palpando riñón y no vaso? Justamente porque el riñón, al tener contacto lumbar, pelotea, es decir, con esos movimientos de impulsión colocados en la región lumbar me permite palparlo con la mano opuesta, porque el riñón tiene movilidad respiratoria pero mucho menor que la del vaso y porque el riñón es un órgano ubicado en el retroperitoneo, es decir, es un órgano profundo. Por eso, cuando uno palpa un riñón grande, inmediatamente tiene que ir a ver la zona lumbar, porque hay tumoraciones renales que deforman justamente la región lumbar y no el abdomen. Doctor, seguimos con las maniobras inherentes al vaso. ¿Qué es la puniopercusión y cómo se realiza? ¿Qué utilidad? Al riñón me preguntas. Sí. Al riñón. Sí. Bueno, para eso yo tendría que hacer sentar a la paciente. Arriba. Muy bien. ¿Usted podría poner las piernitas para allá? Para... ¿Que no me caiga? No se va a caer. Bueno, habíamos dicho recién que frente a una nefromegalia, póngase lo más derechita que pueda. Frente a una nefromegalia, uno también tenía que ir a hacer la inspección de la región lumbar porque el riñón puede deformar la región lumbar. La puniopercusión, como su nombre lo indica, se trata de golpear descendiendo y pasando por la zona lumbar el dorso del paciente. Uno va, cuando pasa por la zona lumbar, está logrando, en las zonas lumbares, está logrando la vibración, por decir de una manera, del riñón. Se habla de puniopercusión dolorosa cuando el enfermo genera un movimiento defensivo a ese pequeño golpe que de ninguna manera de por sí puede provocar dolor. Tiene que ser suave y comparativamente, de arriba para abajo y de abajo para arriba. Es importante la puniopercusión. Acuéstese, señora. Ahora la tapamos. Es importante la puniopercusión porque... Derechita. El dolor renal responde habitualmente a dos grandes causas. Si es bilateral, habitualmente a la infección urinaria alta bilateral, es decir, a la pielonefritis aguda. A veces una litiasis unilateral puede doler, y lo que duele por puniopercusión en ocasiones son los tumores del riñón. Claro, hablando de este tema en particular, ¿a qué se llama tríada del cáncer de riñón? La tríada del cáncer de riñón es justamente la palpación de un riñón grande, doloroso a la palpación y a la puniopercusión, en un paciente que consulta por hematuria no glomerular, es decir, hematuria con coágulos, con glóbulos rojos que mantienen la forma y lógicamente sin cilindros hemáticos, porque el cáncer renal es de la vía excretora, o sea, de la pelvis renal o cálices. Y nos ocupamos ahora de los puntos dolorosos del abdomen. ¿A qué se le llama punto de McBurney y dónde está ubicado? El punto de McBurney es realmente el punto doloroso abdominal de mayor significado semiológico. En el fascículo están puestos algunos puntos dolorosos más, pero este es importante. Si uno individualiza, reconoce en la espina ilíaca anterosuperior y el ombligo, uno ve que esta línea que une el ombligo con la espina ilíaca anterosuperior puede dividirse en tercios. En la unión del tercio externo con el tercio medio, allí está el punto de McBurney, que es característico de las apendicitis agudas y que es un punto que realmente siempre vamos a buscar y
no es patognomónico, porque por ejemplo en una inflamación del ciego puede doler, pero el punto de McBurney en un enfermo con cuadro clínico compatible de apendicitis aguda es muy importante para el diagnóstico semiológico. Tenemos otro punto doloroso jerárquico, que sería el punto cístico, y el signo de Murphy y su significado. Bueno, es verdad, acá también trazamos una línea desde el borde de la axila, anterior de la axila al ombligo. Si en esta línea, en el reborde costal, ese es el punto cístico y allí está la proyección de la vesícula biliar. Uno puede palpar la vesícula biliar y ya hemos visto en el fascículo la importancia de su palpación, y puede hacer la maniobra de Murphy, que si despierta dolor se habla de signo de Murphy positivo. ¿En qué consiste? Consiste en aplicar los 2 pulgares, me parece que no se ve, ¿no es cierto? Los 2 pulgares en el punto cístico y pedirle al paciente que respire hondo. Hondo, largue el aire, hondo otra vez, bien hondo, bien hondo, bien hondo, sin hacer presión con los pulgares. También puede hacerse con la maniobra del enganche en el punto cístico. Si al respirar hondo, cuando se supone que el descenso del hígado que arrastra la vesícula con contacto directo con el diafragma hace que la vesícula vaya a pegar contra la mano que palpa, y si esa vesícula está con un proceso inflamatorio, el enfermo bruscamente deja de respirar, corta la respiración. Es decir, que para buscar el signo de Murphy no es preguntarle al paciente ¿le duele?, porque puede doler el hígado. No, respire hondo con la maniobra de los pulgares, maniobra de Murphy, respira hondo, uno deja la mano puesta sin presionar, la llegada de la supuesta vesícula contra la mano, los dedos que palpan, corta la respiración. Eso sí es el Murphy positivo y tiene mucho significado como patología de la vesícula y de la vía biliar. Hay otra región que también tiene un significado muy importante y que valdría la pena delimitarla topográficamente, y es el espacio de Traube. Claro, el espacio de Traube hicimos mención cuando hablamos del reconocimiento de la esplenomegalia. El espacio de Traube es una región que corresponde al techo gástrico, que normalmente está lleno de aire. El espacio de Traube, como dijimos, tanto en el fascículo de aparato respiratorio como hace un rato, tiene, justamente por el contenido del aire, debe ser timpánico. Y hay causas que provocan matidez del espacio de Traube. Mencionamos la esplenomegalia, el lóbulo izquierdo del hígado, es decir, una gran hepatomegalia izquierda pone mate el espacio de Traube, las grandes cardiomegalias y derrames pericárdicos, los derrames pleurales y los tumores del techo gástrico pueden provocar matidez del espacio de Traube. Fíjense, si comparamos lo que es la matidez del hígado, lo que es el timpanismo del espacio de Traube. Bueno, y a propósito de que estamos percutiendo el abdomen, ¿cuáles serían las maniobras más apropiadas para percutir el abdomen? El abdomen se percute desde el epigastrio hacia el hipogastrio, y después se lo hace en forma radiada. Si hay algo que genera matidez abdominal, uno puede ver que esto deforma fundamentalmente el hipogastrio y las fosas ilíacas. Si por ejemplo se tratara de un gran mioma uterino o un embarazo, la percusión que debe ser marcada en el abdomen tendría convexidad superior.
Si en cambio fuera una citis, tendría concavidad superior. Y además, una maniobra muy útil para el reconocimiento de la citis libre es, por ejemplo, si yo percutiendo el abdomen llego a la zona de matidez y le pido a la paciente que se ponga en decúbito lateral, en este caso derecho, el líquido se desplaza hacia la derecha. Vuelvo a percutir y el abdomen se torna sonoro. Si de matidez pasamos a sonoridad con los cambios de posición, hablamos de matidez desplazable característica de la citis libre. Y en el caso de que hubiese un neumoperitoneo, ¿cómo serían las características? En el caso que hubiese un neumoperitoneo, uno encontraría timpanismo abdominal, pero lo más importante de todo es la desaparición de la matidez hepática. Entonces, para no equivocarse por las dudas de que el colon estuviera interpuesto entre el hígado y la pared abdominal, se debe percutir la matidez hepática en la línea axilar anterior. A nivel de la línea axilar anterior es imposible la interposición del colon. Entonces la desaparición de la matidez hepática es signo inequívoco de neumoperitoneo. Neumoperitoneo por perforación de una úlcera duodenal, neumoperitoneo por perforación de un divertículo colónico, etc. Pero percutir, buscar la matidez hepática sobre la línea axilar anterior. Si hablamos de este tema que usted mencionó, del neumoperitoneo, las causas principales, nos lleva inmediatamente a pensar en el ilio abdominal. Bueno, sería interesante remarcar cuáles son las características. Para pensar que un paciente tiene ilio, más allá del interrogatorio, el abdomen está distendido. Y frente a un abdomen distendido, en un enfermo que vomite o no vomite, no elimina gases ni materia fecal, sabiendo las causas de ilio que hemos hecho una pequeña clasificación en el fascículo, una cosa importante para reconocer el ilio es la ocultación del abdomen con el estetoscopio. Y entonces ahí uno tiene dos tipos de ilio claramente diferenciables. El ilio paralítico, donde ocultando el abdomen, aplicando el estetoscopio en distintas zonas de un abdomen distendido, ilio paralítico donde hay silencio abdominal, de ilio mecánico donde el intestino lucha por el obstáculo y entonces uno oculta el abdomen y escucha claramente ruidos hidroaéreos generados por un peristaltismo intestinal de lucha que son muy característicos. Es decir, que en un abdomen distendido sugestivo de ilio la ocultación permite saber si hay parálisis intestinal, ilio paralítico, o si por el contrario hay lucha intestinal, ilio mecánico. Y siguiendo con el examen de este último tema, eso nos lleva a definir qué son los signos de Bloomberg y de Guénon de Mussy. Es una pregunta muy importante y es importante que desprofeso me la hayas hecho al final. ¿Por qué? Porque toda maniobra de palpación que genera dolor debe ser dejada para el final del examen físico. Porque hemos dicho que con la mano de escultor y la tensión abdominal estamos tratando de que el paciente tome confianza y relaje la musculatura abdominal. Bueno, estas maniobras buscan sufrimiento peritoneal, que puede ser localizado, como en el caso de la apendicitis, o generalizado, como en el caso de la peritonitis. Hoy hablamos del punto de McBurney. Si este es el punto de McBurney y genero dolor, si comprimiendo el abdomen suelto de golpe la mano y al enfermo se le exacerba el dolor, ese es el signo de Bloomberg. Característico de la apendicitis aguda, que tiene el dolor referido en el epigastrio al comienzo, y cuando ya el dolor es en fosa ilíaca derecha, ya hay compromiso del peritoneo visceral. El otro signo, el de Guénon de Mussy, uno lleva la mano, hace con la mano de escultor que hablamos al comienzo, y en un momento determinado
comprime el abdomen, le duele, si el paciente dice que sí, suelta de golpe y eso exacerba el dolor, signo de que no de MUSI positivo, está indicando compromiso peritoneal difuso. Mencionamos antes la ocultación de los ruidos hidroaéreos, de los ruidos de lucha. ¿Hay algún otro tema importante en la ocultación del abdomen? Sí, en la ocultación del abdomen uno debe ocultar el abdomen buscando soplos arteriales, por ejemplo, y frotes, soplos sobre la aorta abdominal por una ateromatosis aórtica, en la región periumbilical, en la estenosis de la arteria mesentérica puede haber un soplo en esa región, en las regiones laterales del abdomen o aún en la región lumbar, frente a la presencia de estrechez o de angiodisplasia de las arterias renales. Lógicamente, uno oculta el soplo abdominal y esto lo tiene que poner en alerta. Ya hemos nombrado los tres vasos fundamentales, la aorta, las renales y la mesentérica superior. Pero es lo que va a permitir presumir cuál es el origen del soplo, el cuadro clínico. Porque es probable que un paciente con patología de la arteria de la aorta que sopla o tenga un síndrome de claudicación intermitente en miembros inferiores o no tenga nada. Pero frente a un soplo de la arteria renal habrá que pensar que seguramente ese paciente está consultando por hipertensión arterial y estaríamos en presencia de una hipertensión arterial renovascular, o si el soplo es de una arteria mesentérica, seguramente el paciente refiere en el interrogatorio ángora abdominal, es decir, que cada vez que come y que necesita mayor flujo de sangre al tubo digestivo, la arteria mesentérica, como ocurre con el ángor de las coronarias, no alcanza para ese flujo y duele la región periumbilical. En casos de perihepatitis y periesplenitis, por embolias sépticas, por infarto, también ocultando sobre la superficie hepática o sobre la superficie esplénica, se puede ocultar un frote que tiene un valor semiológico extraordinario. Bueno, creo que con esto hemos pasado revista a las principales maniobras de la semiología abdominal. La explicación y la charla del doctor ha sido, creo que muy didáctica, lo mismo que la mostración de las maniobras, así que, doctor Lasala, le agradecemos mucho su colaboración. Para completar lo que hemos visto sobre el examen físico del abdomen, les quiero mostrar algunas imágenes. Fíjense el valor de la inspección en este enfermo. Se puede ver claramente el estado de desnutrición en los brazos, masas musculares muy disminuidas,